aparte del aroma, siempre es un placer encontrarse con personas conocidas y que no solamente por ser conocidas son queridas, sino que también porque han formado parte de la historia y de la trayectoria de uno. Siempre es muy grato encontrarse con personas que han estado ahí cuando hacía falta y sobre todo que han estado presentes en momentos tan bonitos de la vida de uno como es su formación y sobre todo sus años de instituto. Jesús Rodríguez, muy buenas. Buenas tardes. Yo he hablado he hecho esta pequeña introducción hablando de tu faceta profesional, pero también de mis primeros años de vida. Vamos a trasladarnos a los tuyos. Entonces, a los míos, ¿no? La infancia de Jesús Rodríguez, ¿cómo fue? Bueno, pues la infancia de Jesús Rodríguez no nació en Cabra. Jesús Rodríguez nació circunstancialmente en Linares, en la provincia de Jaén, pero tampoco vivía en Linares. Yo vivía en Baños de la Encina, que es un pueblecito muy pequeño que hay al lado de Linares, que todos cuando vamos por la autovía hacia Madrid lo vemos en el cruce de Linares a la izquierda, que hay un castillo precioso, porque mi padre era maestro. Entonces mi padre pues vivía donde su destino le mandaba. En aquel momento pues estaban en Baños de la Encina, un pueblo muy pequeño, no había donde poder nacer y tanto mi hermana como yo nacimos en Linares. Pero con muy pocos años pues mi padre otra vez por lo mismo, por su profesión, lo destinaron a la provincia de Córdoba y en el año 72, con 8 años, llegué a Cabra. Por lo tanto, mi infancia, aunque tengo muy vagos recuerdos, no de Baños porque era muy pequeño, pero sí de Cazorla, que era el pueblo originario de mis padres, yo mi infancia la recuerdo de Cabra, del año 72. Yo llegué aquí en cuarto, lo que entonces era cuarto de EGB, al colegio Nuestra Señora de la Sierra, y bueno, de ahí, desde entonces hasta ahora, pues mi vida y mi formación se ha desarrollado en Cabra. Mis amigos y mis amigas son de Cabra. De hecho, mis compañeros de carrera, mis compañeras siempre me preguntan, pero bueno, tú, y es que yo en la orla, donde siempre se pone la fotografía de la persona y debajo el lugar de nacimiento, pues yo tengo puesto Cabra, Córdoba, porque yo me considero cabrense. Aunque en mi partida de nacimiento no pone Cabra, pero yo creo que uno no es de donde nace, sino de donde se hace, como tantas veces hemos oído, y es que es verdad, porque tanto mi formación académica como mi formación personal pues parten de Cabra, ¿no? Entonces en mi infancia, pues como digo, en los pisos de los maestros donde yo vivía, enfrente del Instituto Felipe Solís, en el colegio Nuestra Señora de la Sierra, la catequesis en el Ave María, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por supuesto, estudié en el instituto, donde unos cuantos años después de estar trabajando y vagando por esos institutos y esos pueblos de Andalucía, pues volví a mi instituto, donde llevo ya 25 años trabajando, y en el cual pues me encontré contigo. Efectivamente, entre otros muchos, ¿verdad? Entre otros porque muchos, 25 sí. años da para mucho. Sí. Cuando se habla de la idiosincrasia andaluza, se dice que en Jaén hay otro carácter, un poquito más reservado, más castellano casi, por aquello de lindar. ¿Hay algo de eso en la esencia, en la sangre? Yo te puedo hablar de mis padres, porque yo insisto en que yo desde los 8 años estoy en Cabra y yo creo que en mi sangre corre en mis venas corre sangre cabrense, ¿no? Entonces yo creo que mi carácter pues es cordobés y es cabrense. Mis padres, pues yo mis padres siempre los he visto muy abiertos, muy campechanos, muy de hablar con todo el mundo, y yo creo que yo no sé si eso es un carácter cordobés, de Jaén, de Andalucía, o simplemente va con la persona, porque las generalizaciones sabemos que son odiosas y no todo el mundo en una ciudad o en una provincia es igual, ¿no? No todos los andaluces son graciosos, no todos los catalanes son tan economistas, no todos... En definitiva, hay gente de todas las clases en todos sitios, ¿no? Por eso digo que mi carácter pues forjado en Cabra y con mis padres, quizás el carácter abierto y demás, pues puede que sea heredado de mis padres, ¿no? Supongo que las cosas marcan, y en tu caso, vivir en Cabra, ir a estudiar fuera, como dices, la tournée típica que no solamente hiciste tú, sino que también hacen otros muchos profesionales de la enseñanza, y luego el regreso, el plantar tu plaza en el Aguilar y el Lava, y estar 25 años te habrá marcado mucho, porque además es encontrarte con gente que son, por lo general, hijos, familiares de gente que han convivido contigo, ¿no? Eso también tiene que marcar. Eso sí marca, y yo creo que positivamente. Yo con mis compañeros y compañeras
del instituto y de otros institutos por los que he pasado, pues hay, podríamos decir, dos grupos de personas, ¿no? Los que no les gusta trabajar en su pueblo y los que sí nos gusta trabajar en nuestro pueblo. Además, cualquier persona que nos esté viendo, y si es de Cabra y me conoce, lo sabrá perfectamente que lo que estoy diciendo es así. A mí no me importa hacer las tutorías en la cola del supermercado, a mí no me importa hacer las tutorías ayer cuando me encontraba con la gente por la calle, o cuando está en una comunión, o cuando está en una celebración de cualquier tipo, ¿no? A mí no me importa, yo valoro mucho más el estar a 5 minutos de mi casa bueno, que esas cuestiones que a lo mejor pues sí te quitan un poco de tiempo personal y de intimidad, porque estás pagando en la caja y te están preguntando por qué pasa con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y es verdad que hay gente que valora eso más y entonces prefieren estar en alguna localidad cercana. Yo la verdad es que me ha ido bien, estoy muy contento, a mí me supuso un choque pero alegre, ¿no? De entrar por la puerta del instituto, por el que había estado durante los años de carrera y durante los años que había estado fuera de Cabra, pasando por la puerta del instituto sin entrar en él, pero luego a partir del año 91, pues entrando en él a diario, ¿no? Y entrar en las mismas aulas en las que yo había estado estudiando y con algunos de los profesores y profesoras que a mí me habían dado clases, ¿no? Entonces, y de los cuales encima pues tuve una temporada que fui jefe de estudio. Pero yo siempre, a mí me acogieron perfectamente esos compañeros y compañeras, cosa que yo he hecho después, puesto que, como ya llevo muchos años, pues alumnos y alumnas que han pasado por mi aula después han estado dando clases en el instituto, ¿no? Ya te digo, para mí es una experiencia muy gratificante. También es verdad que lo que pasa cuando trabajas en tu pueblo no pasa en otras localidades. Que yo cuando abro mi cuaderno de mi alumnado, pues mira, este es el hijo de mi amigo no sé cuánto, mira, esta es la nieta de la vecina de mi madre que no sé qué. Y entonces eso tiene su parte muy positiva, porque en cualquier momento tú coges el teléfono y puedes hablar con cualquier familiar. Con total confianza. Con total confianza y con conocimiento de a quién estás llamando. Eso no se puede hacer cuando estás fuera de tu localidad. La distancia es un poco mayor, ¿no? Yo te digo, a mí me ha marcado positivamente. También es verdad que yo lo que menos esperaba cuando yo estudié matemáticas fue terminar dando clases en el instituto donde había estudiado, ¿no? Pero la verdad es que me agradó y hasta ahora pues me ha ido muy bien y me siento muy a gusto. Para alguien de letras como yo, ¿por qué matemáticas? ¿Tiene explicación? Vamos a ver. Esa es una disyuntiva que yo nunca he entendido. Y siempre defiendo a capa y espada lo contrario de lo que tú me estás planteando. ¿Tú utilizas las matemáticas a diario? Por fuerza. Por fuerza. Pues yo, por fuerza no, pero por gusto, leo a diario porque me gusta. Intento no tener faltas de ortografía, me da mucha rabia cuando un alumno o una alumna no pone una tilde, y eso no lo puedo hacer porque soy de matemáticas, porque soy de ciencia. Es que la vida no es letras por un lado y ciencias por otro, como siempre nos han intentado ver en los programas educativos, ¿no? O te vas para ciencia o te vas para letras. Afortunadamente en los últimos años tenemos un camino intermedio que es la humanidad y ciencias sociales, y bueno, pues hay gente que no tiene que tomar esa disyuntiva tan temprano. A mí siempre me gustaron las matemáticas, siempre me gustó el dibujo técnico. Yo les digo a mis alumnos, en tono de broma, que en COU, que era lo que nosotros estudiábamos antes, el equivalente a segundo bachillerato de ahora, a mí lo único que me gustaba eran las matemáticas y el dibujo técnico. Ni me gustaba la filosofía, ni me gustaba la física, ni me gustaba la lengua, ni me gustaba el francés, que era lo que entonces estudiábamos. Me gustaba la matemática y el dibujo técnico. Pero que había que darle los palos. Pero, efectivamente, esa es la segunda parte que yo le digo a mis alumnos. Pero te lo tienes que estudiar todo porque tienes que aprobar. Cuando a mí me preguntan muchas veces en mis clases de matemáticas, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué me lo tengo que estudiar? Pues yo, cuando ya no tiene otro camino que explicar, siempre le digo igual, para aprobar segundo de bachillerato. Y se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que si tú quieres estudiar medicina, o quieres estudiar inglés, o quieres estudiar cualquier carrera de letras o de ciencia, resulta que tienes que aprobar una serie de asignaturas. Nuestro plan educativo tiene ese defecto, entre comillas, porque
en segundo de bachillerato tienen que estudiar el alumno un montón de asignaturas que a lo mejor luego no las van a desarrollar a lo largo de su vida académica o profesional. En el sistema educativo inglés, por ejemplo, pues en el último curso de bachillerato se estudian 3 o 4 asignaturas, mucho más específicas y orientadas a lo que tú vas a dedicar tu vida después, ¿no? Pero bueno, es el que tenemos y mientras tanto pues hay que hacerlo así. Pero insisto, las matemáticas son necesarias diariamente y la lengua y la historia y la... ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos algo de nuestra historia, ¿no? Entonces, son dos cosas indisolubles y yo entiendo que así tiene que ser. Y lo que pasa es que a uno le gustan más las matemáticas y a otro le gusta más la lengua o la historia y se dedica a eso, ¿no? Porque afortunadamente puedes elegir. Y hoy día, tal como está la cosa, que cuando terminas de estudiar, pues los trabajos están como están, pues es lo que yo le digo también en el instituto. Oye, ahora es el momento de estudiar lo que verdaderamente os guste, sin mirar qué tiene más salida o menos, porque prácticamente son las mismas, ¿no? Pero en fin, esperemos que poco a poco vaya cambiando la cosa y nuestra juventud, que tú ya tienes juventud por debajo de ti, y no poca. Exacto, pueda buscarse la vida, como decimos habitualmente, como nosotros nos la buscamos, ¿eh? Eso también tiene que ser gratificante, estar en contacto directo con la juventud, porque uno pasa por muchas etapas en la vida y si a la gente que trabaja, por ejemplo, en un geriátrico le marca convivir con personas mayores durante un largo periodo del día, durante muchos meses, durante muchos años en su vida profesional, convivir con jóvenes también tiene que imprimir carácter. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Vamos, que lo imprime sí o sí. Vamos a ver, yo recuerdo cuando iba de niño con mi padre de la mano por la calle, a mí me daba una rabia y yo pillaba unos enfados terribles cada vez que alguien saludaba a mi padre y mi padre se paraba en mitad de la calle o en una tienda porque lo conocía una persona. Ahora cuando yo voy por la calle, ahora ya mis hijas están mayores, pero cuando iba con ellas de la mano por la calle pequeña, pues les pasaba exactamente igual que a mí. Para mí es completamente gratificante que me llegue un alumno, una alumna, una persona que yo tenía completamente olvidada, que resulta que te ve en Facebook y te dice: yo soy alumno que usted me dio en el año tal, o que tú me diste en el año tal, en Castro del Río, cuando estuviste en tal sitio, que yo era de Espejo y iba allí. Para mí es que es completamente gratificante y efectivamente, como dice, marca carácter. Marca carácter en el sentido de que todos los días está trabajando con gente. Yo tengo alumnos y alumnas este año desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato, desde los 11, 12 años hasta los 17, 18. Tengo los que están empezando su vida en el instituto y tengo los que están terminando. Bueno, pues con algunos cursos evidentemente tienen más apego que otros, pero no por nada, sino porque llevan más tiempo. Por ejemplo, los que este año yo tengo en segundo de bachillerato, pues he ido con ellos de viaje de estudio, le he dado en los últimos 4 años, pues quieras que no, tiene un poco más que ahora con los de primero, que son mi tutoría, y ya les estoy cogiendo cariño. Te marca porque los ves por la calle, vives en tu pueblo, te saludan, cuando pasas por la calle te saludan, vas con tu familia y te saludan, y yo siempre lo digo, cuando un alumno o una alumna, después de irse del instituto, a los 5, 10, 15 años, o incluso 20 ya muchos, se paran y te saludan, será porque algo no hiciste demasiado mal. Si no, simplemente pasarían por tu lado mirando para otro sitio y no te dirían nada, ¿no? Pese a lo que nos quieren vender, ¿se puede creer en esta juventud? Hombre, sin duda, sin duda. Sin duda porque, entre otras cosas, es que por obligación tenemos que creer en la juventud. La juventud tiene unos valores que nosotros no teníamos, somos diferentes completamente. ¿Pero por qué? Pues porque la vida va cambiando. A mí me preguntan los alumnos: ¿y cómo quedabais si no teníais WhatsApp? Digo, pues muy sencillo, decíamos mañana a las 9 en la esquina de tal sitio y nos veíamos igual. Son cuestiones diferentes de relacionarse, pero las relaciones hoy día entre la juventud son, yo creo que igual de sanas o de insanas que eran cuando yo tenía los 15 años. Por lo tanto, están perfectamente cualificados para hacer lo que quieren, entre otras cosas porque la juventud lleva intrínseco las ganas de vivir, las ganas de luchar y las ganas de salir para adelante. Con la diferencia de que antes es verdad que teníamos muchas más ganas de salir de nuestra casa con una cierta edad para buscarte la vida y salir, no depender de tus padres, y ahora pues eso ha cambiado un poco. ¿Pero por qué? Porque también las expectativas de futuro
están mucho más mermadas que antes, entonces pues es más difícil que la gente quiera salir de su casa, pero todos siguen queriendo salir. Cuando terminan segundo bachillerato, los que estudian segundo bachillerato, todos quieren salir fuera a hacer sus carreras, más largas, más cortas, de ciencias, de letras, en Granada, en Córdoba, en Sevilla, donde sea. Todos quieren salir. ¿Por qué? Porque cuando tienes 18 años, lo que quieres es volar. En el año 2015 y en el año 80, 81 que yo me fui de Cabra. Me sorprende mucho que no nos perdáis la pista. Pues no. Cuando salimos, estáis constantemente, oye, ¿terminaste tal? Claro. ¿Cómo te fue tal? Claro, porque lo decías tú antes, al final se establece una relación de cariño con los malos estudiantes, con los buenos estudiantes, con todos, porque al fin y al cabo cada uno tiene su personalidad y yo, que me gusta mucho y lo sigo haciendo, algún día me cansaré, espero que no también, pero lo sigo haciendo, los alumnos me siguen buscando para ir de viaje de estudio, de viaje, los de primero ya están detrás de mí para que los llevemos a Isla Mágica a final de curso, los de segundo bachillerato que hicimos el viaje, yo viajo mucho con ellos. Hace un mes estuve con 16 alumnos en Manchester con un intercambio que estuvieron aquí, en Cabra anteriormente, bueno, y coge una relación diferente, o sea, un contacto diferente con el alumnado, ¿no? Pero sí es verdad, no perdemos la pista y no nos gusta perder la pista. De hecho, a vosotros, a los que hoy se van a estudiar fuera, tampoco les gusta perder la pista. Este mismo viernes teníamos, el anterior, teníamos pues 7 u 8 ex alumnos y ex alumnas que casualmente están estudiando en Sevilla y como es la feria, pues se venían. Y todos y todas pasan después por las puertas del instituto a visitarnos y a decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Y hombre, y gusta mucho cuando te encuentras un alumno o una alumna que, como este año me ha pasado, una alumna que ha terminado su carrera de medicina, ha sacado el MIR y le han dado plaza en Córdoba, la otra, en fin, porque tú dices, oye, han seguido esa formación que aquí empezaron, pues han llegado a buen puerto, ¿no? Y no solo los que estudian sus carreras, porque también ves mucha gente que está trabajando con su vida laboral perfectamente encauzada y encaminada y también te da mucha alegría, ¿no? Vamos a abrir la puerta de casa. Venga. ¿A qué dedica Jesús el tiempo libre, como decía Pedro? No tengo tiempo libre. Mi tiempo libre yo lo he dedicado siempre a mi familia, a mi mujer y a mi hija. Esta entrevista la hemos tenido que grabar un poco más tarde de cuando me dijisteis, porque venía de llevar a mi hija al conservatorio. Y yo siempre, mis 3 hijas han estudiado en el conservatorio elemental, y luego en el conservatorio de grado medio, y yo he estado durante toda la semana por las tardes, me pongo la gorra de plato y llevo a mis niñas a donde haga falta, a que estudien música, que estudien inglés, porque yo lo único que le voy a poder dejar a mi hija es la formación que están adquiriendo, que es lo que a mí mi padre y mi madre me dejaron. ¿A qué dedicamos el tiempo libre? A andar cada vez que podemos, mi mujer y yo juntos, porque nos gusta ir juntos, y salimos juntos. Yo es que prácticamente no, a cualquier sitio que vaya voy con mi mujer y mi mujer conmigo, siempre hemos estado así. Afortunadamente mi trabajo me permite también tener un horario que por la tarde pues lo tengo un poco más libre en ese sentido. Ella ella es enfermera, cuando estaba en un turno rotatorio pues nos alternábamos el cuidado de nuestra hija, y ahora que tiene un turno fijo de mañana pues tenemos las tardes libres, y que ahora precisamente con mi actividad política, como sabes, pues la verdad es que está mermando bastante, pero bueno, intentamos aprovechar al máximo los momentos en los que estamos juntos y bueno, ya te digo, viajar con mi hija, leer, me gusta mucho leer, siempre me ha gustado leer. Hoy día con las redes sociales, leer el periódico es lo que yo siempre he hecho, y hoy día con las redes sociales ya no lees un periódico, sino que lees un montón. También es verdad que ninguno a fondo, que eso, el coger un sábado por la mañana o un domingo el periódico y leértelo de punta a rabo, pues ese olor, ¿verdad? Ese olor a la tinta y a la prensa, de empezar por atrás el periódico, pues eso se va perdiendo un poco, ¿no? Pero bueno, también es verdad que Internet es una ventana abierta al mundo que te permite pues dedicar tu tiempo también a estar informado de cosas que antes es verdad que no podías estar, ¿no? De la inspiración, ¿no? De la inspiración desde el año, pues creo que del 81, una cosa así. Ya soy de los que van, bueno, ya no, porque llevo unos años que
que no salgo por problemas de la espalda y demás, pero los últimos que salió iba pegado al Cristo. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero también es verdad que he dejado un legado con mis 3 hijas que siguen saliendo en la Aspiración año tras año. Lo hemos visto de negro y rojo alguna vez. Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Cuándo empieza tu inquietud política? Yo creo que la inquietud política no nos empieza a nadie nunca. Nacemos como seres políticos, todos y todas. Político viene de polis, de ciudadano, y ciudadanos y ciudadanas somos todos. Yo por eso cuando alguien me dice, no, es que yo no soy político, yo es que no entiendo de política. Bueno, perdone, de política entendemos todos porque el bache que hay en la calle hay que arreglarlo, y eso es política al fin y al cabo, porque el gobernante de turno decide arreglar ese bache, o arreglar la farola, o arreglar los dos, o no arreglar ninguno. Eso es política. Hay muchas formas de hacer política que no sea solo el arreglar el bache, porque eso, como a mí me decían en la mili con el valor, se le supone a un gobernante que las calles las tiene que arreglar, evidentemente, y ponerlas lo más bonitas posible, evidentemente. Entonces, ¿cuándo me surge a mí la inquietud de meterme en política? Yo siempre he sido muy guerrero en ese sentido, tanto en la facultad, cuando ya tienes un poco de más libertad, en el sentido de que ya no dependes tanto de tu familia, sino que ya estás viviendo solo, haciéndote la comida solo, con tu ropa, dependiendo de papá y de mamá, que te mandan el dinero a través de la cuenta bancaria, pero en definitiva relacionándote de otra manera con el mundo, ¿no? Yo llego a Granada en el año 81, en el que ya estamos en democracia, pero siguen estando los grises en la calle, y sigue habiendo manifestaciones en las facultades, y siguen tirando pelotas de goma a través de, yo me acuerdo perfectamente del patio de la Facultad de Ciencias, que ya la policía no podía entrar en la facultad, pero desde fuera tiraban las pelotas de goma, que evidentemente llegaban sin fuerza al patio de la Facultad de Ciencias. Yo no he corrido delante de los grises como la gente que tiene 2, 3 o 5 años más que yo lo pueden hacer, pero bueno, sí había en esos años, el año 81, estando yo aquí en el instituto, en COU, pues fue el golpe de Estado, y ahí un poco pues empiezan las cuestiones de gustarte, el participar un poco más directamente en política. Mi padre pues de alguna manera participaba, y bueno, pues eso lo vives en casa y vives la injusticia y simplemente pues quieres evitar o intentar arreglar esas injusticias desde tu pequeña parcela, ¿no? Entonces yo, cuando termino mi carrera, hago mis oposiciones, me dan mi plaza, estoy 2 años antes en Castro del Río, otro año en Córdoba, me dan la definitiva en Jerez de la Frontera, y yo no me afilio al Partido Socialista, con el cual compartía mis ideas desde el principio, pero no me afilio hasta que tengo mi carrera terminada y mis oposiciones aprobadas. Yo no sé, pero en aquel momento se me encendería la lucecita, o posiblemente mi familia me orientara bien, ¿no? Yo no lo recuerdo cómo fue, pero efectivamente, ahora mirando hacia atrás, yo veo que me afilié a un partido político una vez que tenía mi futuro resuelto, con lo cual eso pues lo llevo a gala. O sea, a mí nadie me va a poder decir nunca que he entrado en política o que entré en política en su momento para medrar o para conseguir nada, porque yo mi puesto de trabajo lo tenía y lo tengo, entonces no me hacía falta. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, pues, como digo, a mí siempre me ha gustado reivindicar las cosas. Para ello he intentado, a veces no lo consigues todo, pero he intentado ser cumplidor de las normas y de la ley, ¿no? Y por lo tanto, como siempre me ha gustado exigir que se cumpla, pues evidentemente tú tienes que intentar hacerlo. Siempre intento hacerlo. En el año 95, fue la primera vez que me llamaron, compañeros del Partido Socialista, me llamaron que si quería formar parte de una lista. Dije que sí. Salí elegido concejal en esa legislatura, después en la siguiente, en el 99, y después en el 2003. Total, que estuve 3 legislaturas, 12 años seguidos, participando directamente en el ayuntamiento como concejal del Partido Socialista Obrero Español, del cual yo no me arrepiento de estar, pero bueno. Digo esto porque parece que a otras personas sí se arrepienten de estar en determinados partidos, no en este. Yo no conozco a nadie que esté con sus luces y sus sombras como cualquier otro partido, ¿no? Yo estuve en esos años y en un momento dado, en el año 2003, cuando se acaba la legislatura, pues yo decidí, aparte de que en esos años
pues son cuando mi hija nació, la mayor nació en el año 92. Con lo cual, si te digo que entré en el 95, los 12 años siguientes han sido, una nació en el 92, otra en el 95 y la otra en el 2000. Un no parar. Un no parar, efectivamente. Mis compañeros de partido me decían, es que no te paras a charlar un rato después del pleno. Digo, es que resulta que mi mujer está en mi casa con las 3 niñas esperando, porque mañana a las 8 se tiene que levantar ella también a trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces, es que trabajáis los dos en la casa, es que 2 sueldos, es verdad, pero también es verdad que son una serie de complicaciones añadidas que, bueno, yo siempre digo lo mismo, nadie se acuerda de nosotros cuando mi mujer trabaja en Navidad o cuando está, ni yo quiero, o sea, yo no me arrepiento en absoluto de la vida que hemos llevado, ¿no? Pero que es complicado cuando las 2 personas de la familia trabajan fuera de casa. Hay que compartir tareas, hay que compartir el cuidado de la hija, hay que hacer una serie de cosas que cuando no se trabajan los dos pues se pueden hacer de otra manera. A partir del 2003 yo decido dar un paso atrás. Loli se presenta, Loli Villatoro se presenta en ese momento en la alcaldía, a la alcaldía. Quería que yo volviera otra vez en la candidatura, pero yo le digo que no quería, evidentemente no por ir con ella, porque yo estuve con ella antes y hubiera estado después. De hecho, en la anterior legislatura pues fue el cogobierno con el Partido Andalucista, en el que Paco Rebola fue el candidato, y estuvimos pues una serie de compañeros en el gobierno, Paco Rebola, Pepe Gómez, Jesús Rodríguez, en fin, una serie de gente que estuvimos colaborando y participando ahí, ¿no? Y después, pues a partir del año 2003, yo decido dar un paso atrás porque no me gustaba la política que se estaba llevando en ese momento en el ayuntamiento y las malas formas que allí había, y yo decía que yo no podía estar allí, ¿no? Entonces se lo dije a Loli, y en ese momento pues no me presenté. Me aparté un poco, yo siempre he estado en el partido, casi siempre o muchas veces he estado en la ejecutiva del partido, siempre he estado por supuesto trabajando en el partido, pero desde un poco la retaguardia, ¿no? Y ahora en este momento pues he vuelto a dar el paso adelante y vaya hacia adelante, y ¿no? me he embarcado en este reto, que la verdad es que es un reto muy grande, entre otras cosas porque supone el pensar, bueno, y yo, como decía el otro día en la presentación de la candidatura, cuando me lo propusieron, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo, si yo ni necesito esto para vivir? Yo tengo mi familia, mi trabajo, mi vida resuelta, esto lo único que me va a traer es dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, siempre uno intenta intentar hacer las cosas que resuelvan los problemas que ve en el día a día en la calle, y eso es lo que me hizo lanzarme. Decía antes que si conecto con la juventud, a mí una de las cosas que más me ha hecho decidirme es los más de 700 cabrenses, chicos y chicas que se han tenido que ir de Cabra porque no encontraban aquí expectativas de trabajo. Entonces yo tengo como sea que intentar poner mi grano de arena para que eso no siga sucediendo. Y esas son las cosas, entre otras cosas también lo decía, porque tengo 3 hijas y no quiero que se vayan, ¿no? Pero bueno. Que están en la edad ya de casi. No, de hecho 2 de ellas están estudiando fuera ya y posiblemente dediquen su vida laboral fuera, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hay que cambiar en Cabra? Seguro que esta pregunta no te la habrán hecho todavía, ¿verdad? Además ya te he contestado una parte de esa pregunta, ¿no? Que la gente joven no tenga que salir de Cabra, o por lo menos que el que quiera, puesto que hay muchos chicos y chicas que prefieren desarrollar su vida fuera. Lo decía yo antes, cuando yo terminé mi carrera lo que menos pensaba es que iba a venir aquí a trabajar. Pues que lo decidan ellos y ellas, que no lo decida la sociedad si se pueden ir o no se pueden ir, que puedan trabajar donde quieran, pero primero que puedan trabajar, y después que puedan trabajar donde quieran, y si quieren trabajar en Cabra que lo puedan hacer, que no tengan que ir. ¿Qué tenemos que arreglar en Cabra? Si es que hay tantas cosas que arreglar que no son físicas, que son las que a mí me preocupan. Las que a mí me preocupan son los jóvenes que se van, las personas que no tienen trabajo, las personas que le están quitando su casa, las personas que a diario van a los comedores a comer porque no pueden comer en su casa, las personas que no tienen dinero para pagar y para tener sus necesidades familiares cubiertas. Esos son los problemas que a mí me preocupan realmente. Lo decía antes, las calles hay que arreglarlas, las farolas hay que cambiarlas cuando se rompen, las cuestiones físicas hay que hacerlas, los barrios hay que cuidarlos. Por supuesto, todo el mundo tiene que tener un barrio magnífico y unos accesos magníficos, y la basura y el agua.
pero todas esas cosas que se le suponen a los gobernantes que las tienen que llevar a cabo. Si es que para eso los ponemos ahí, tienen que hacerlo. Las otras cuestiones son las que diferencian unas políticas de otras. El dedicarse a las personas o el dedicarse a las cosas. Es lo que yo entiendo. Entonces yo creo que en este momento, y por eso, como decía, he dado el paso también, creo que las personas, y lo he repetido muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo hasta que acabe la campaña y hasta que acabe la legislatura en la que yo esté en el ayuntamiento. Las personas son las que merecen y necesitan y les debemos rescatarlas. Hay personas que no, como decía antes, que tienen que comer a diario fuera de casa o incluso tienen que ir a recoger la comida porque no quieren estar en la calle en una cola recogiendo la comida. Pues eso es lo que tenemos que intentar evitar desde nuestras posibilidades y hacer políticas que intenten resolver esos problemas diarios, los problemas que verdaderamente preocupan a las personas, a los chicos, a las chicas, a las personas mayores que viven solas. Hay muchas cosas que arreglar en Cabra en ese sentido, Antonio. 24 de mayo, 10:30 de la noche, ¿dónde te ves? En la sede, evidentemente ya, en la sede del Partido Socialista. En la sede del Partido Socialista con mis compañeros y compañeras celebrando que el Partido Socialista va a acceder a la alcaldía de Cabra. Seguirá siendo Jesús Rodríguez, ¿no? Por supuesto, antes, en medio y después. Hay un dicho que dice, a ver si me acuerdo, no es lo que yo diga de mí, sino que lo que los demás digan de mí. Es mucho más fácil que crean lo que los demás dicen de mí que lo que yo pueda decir aquí. Entonces yo invito a todas las personas que vean este vídeo que pregunten por mí en la calle. Así de sencillo. Yo te puedo decir aquí que soy muy campechano, que soy el mejor profesor del Águila y el Lava, que soy alto y guapo y esbelto, pero la gente es la que tiene que decir lo que piensan de mí. Yo te invito a ti y a todas las personas que vean esta entrevista a que lo hagan. Es mucho más fácil, insisto, que la gente crea lo que dicen los demás de mí que lo que yo pueda decirte. Entonces, yo siempre he sido el mismo en política, dentro y fuera, en el instituto, en la clase y fuera de la clase, y a mí nada ni nadie me va a cambiar. En la vida he tenido algunos problemas, quizás por mi carácter, en ese sentido de bueno, no callarme y decir las cosas claras, que muchas veces uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, pero bueno, yo siempre lo he hecho así y como resulta que a las únicas personas a las que le debo algo es a mi madre y a mi padre, a mi madre que sigue estando en Cabra y a mi padre que, como decía el otro día, ya siempre estará en Cabra porque está en ese jardín que tenemos magnífico en nuestro cementerio con los rosales puestos, pues yo me dedicaré a eso y seguiré siendo el mismo. Y yo voy a seguir saliendo lo poco o mucho que salgo a la calle y voy a seguir yendo a comprar al supermercado el pan a mediodía cuando puedo, o a la panadería cuando tengo ocasión, o al mercado de abastos que casi todos los sábados voy a comprar, antes y después. Posiblemente si salgo elegido por los egabrenses y por las egabrenses tenga menos tiempo para hacerlo, pero yo pienso seguir yendo a la Vía Verde a andar con mi mujer y si pienso seguir saludando a la gente igual que antes, que tampoco creo yo que eso sea tanto problema, porque esto no es política de alto standing, sino es política de la gente, y de hecho la política de un ayuntamiento tiene que ser las personas, y mucha gente dice, no, es que yo voto a la persona, en realidad no es así, porque tú votas tal como está ahora mismo la ley electoral, a una lista cerrada y tienes que votar a esa persona. Pero siempre si conoces a las personas y te gusta cómo son y cómo funcionan, pues siempre es mucho mejor. Y yo no tengo nada que ocultar. Es verdad que me da mucho pudor y mucho miedo lo que pueda pasar a mi familia por este paso que he dado, porque mi familia para mí es lo más importante, no es ni el partido, ni el ayuntamiento, ni nada, es mi familia. Y espero desde luego que no haya ningún problema en ese sentido, pero te decía que es lo que me da y me dio un poco más reparo a la hora de decidir a dar este salto, pero también es verdad que pudo más todos los problemas que veo a mi alrededor para intentar poner mi grano de arena. ¿Sabes qué me gusta? Que hablas exactamente igual que la jefatura de estudios, y eso me encanta. Bueno, yo en la jefatura de estudios estuve 4 años, de 20, he dicho antes 25, creo que son, bueno, son 23, y creo que estuve otro antes, 24, una cosa así. De esos 4 estuve en la jefatura de estudios, el resto yo estaba ahí. En Jerez de la Frontera estuve también 2 años de jefe de estudios. Pero vamos a ver, si es que una jefatura de estudios, un director o directora de un centro, un secretario, que son los cargos que más altos, podríamos decirlo, son cargos pasajeros, son cargos al fin y al cabo, o al menos deben de serlo.
deben de ser pasajeros. Lo mismo que un alcalde, una alcaldesa de un ayuntamiento. Los ciudadanos y ciudadanas te votan para 4 años. A los 4 años deciden si tienes que seguir o si quieren que sigas o no. Y ya está. Entonces hay que tomarse la vida así. Yo tengo que seguir saliendo por la calle después de la jefatura de estudios y después de que sea alcalde. Si lo soy, yo tengo que seguir, o es que ya no voy a poder ir a comprar a la panadería o a tomarme una cerveza a un bar. Yo creo que no tiene... Tenemos que aprender en Cabra y en todos los sitios a distinguir la faceta personal de la faceta profesional. Yo sigo llevando a las amigas... Esta tarde, cuando llevaba a mi hija al conservatorio, no la llevaba ella sola, la llevaba a ella y a sus 2 amigas, que no les doy clase, pero sí están en el instituto, y les doy a su hermana y conozco a sus padres. Yo tengo que seguir viviendo, y es que quiero seguir viviendo. Lo único que pasa es que hay personas que tenemos que dar el paso, porque afortunadamente, aunque a algunos y a algunas no les guste, afortunadamente la democracia en España funciona porque hay partidos políticos. Por eso no debemos de decir nunca, bueno, es que como tú militas en un partido político ya no eres independiente. Eso es falso. Tú dentro de cualquier partido político puedes seguir siendo perfectamente independiente. ¿Que no quieres comulgar con rueda de molino? No lo tienes que hacer. Tú simplemente pones tu idea delante de cualquier situación en la que estés y ya está. Entonces tienes que seguir viviendo perfectamente y acostumbrarnos a que los cargos son cargos pasajeros. Y ya está. Y después la vida es mucho más larga. Prométeme 2 cosas. Que no vas a cambiar el tono y que el 25 nos tomamos un café y me cuentas cómo te ha ido. El 25 posiblemente no, seguro. Bueno, por supuesto el tono... Yo te pido a ti una cosa. Quiero que si lo cambio que me lo digas. Sí, te lo diré, claro. Directamente. Yo espero que no me lo tengas que decir. Y en cuanto a lo del café, pues no te prometo nada porque el día 25 es lunes y a las 8:30 de la mañana tengo que estar en el instituto. Haya pasado el 24 por la noche lo que haya pasado. Pero por la tarde, si podemos, pues nos lo tomamos. Que uno también está ocupado. Por supuesto. Jesús Rodríguez, gracias. A vosotros.